tal? ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos a Alicante Actualidad. La vida sigue, como decía Julio Iglesias, la vida sigue igual o parecido. A rey muerto, rey puesto, hay muchos refranes que podrían hablar de situaciones como las que estamos viviendo ahora mismo, en política también. De repente se descabeza el liderazgo político en una organización y enseguida hay un recambio que se pone en marcha. 100 días llevamos ya desde que Juanfran Pérez Llorca es presidente de la Generalitat Valenciana. Y digo lo de la vida sigue porque ya no sé si el tema del día siguen siendo las viviendas de protección pública del SNAUS o hay ya asuntos que van poniéndose por delante y va cambiando. El manual de resistencia de algunos políticos se hace efectivo cuando va pasando el tiempo y unos temas van tapando a los anteriores y parece que eso que parecía un escándalo a todas luces se va desintegrando en el tiempo y en las páginas de los periódicos y en los informativos de las televisiones o los boletines informativos de las radios. Ahora es tiempo de las comisiones de investigación, aunque ya ha dicho Pérez Llorca que las comisiones de investigación no sirven para nada. Aquí en Alicante también se va a poner en marcha una, en el ayuntamiento, para investigar o para reprocharse los unos a los otros algunas actitudes políticas. Mientras tanto, llueve en Alicante, ha llovido intensamente durante este martes con una dana que nos ha hecho también poner el foco en las alertas y también replantearnos esto de las alertas, si es que estamos ya muy sensibilizados y enseguida lo suspendemos todo y lo cortamos todo, y también la eficacia de estas propias alertas y sobre todo de nuestras infraestructuras. Estamos preparados para soportar estas lluvias que de repente han caído en torno a 70-80 litros por metro cuadrado en un breve espacio de tiempo en la provincia de Alicante. En fin, pues de estos asuntos hablaremos en el programa de hoy, si les apetece. Bienvenidos, comenzamos Alicante Actualidad. Para hablar de los asuntos que hemos puesto en nuestra agenda, les paso a presentar la mesa. Ramón Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí otra vez, encantado de compartir mesa con quien la comparto y deseando que lancemos temas. Lo de la lluvia es cierto, estamos un poco asombrados de esta lluvia de estos días, ¿no? En pleno mes de marzo como cae. Es cierto, y lo comentaba antes con alguien de la mesa, que este trimestre que está pasando de 2026 está siendo especialmente lluvioso, pero sí voy a decir que lluvia como la de hoy, bienvenida sea, porque parece que es una lluvia educada y esta sí que cala y esta sí que se almacena, con lo cual, por mucho que no estemos acostumbrados y que moleste al día a día de los alicantinos, de vez en cuando viene bien, yo creo. Es verdad que hemos cerrado parques, el acceso al castillo, es decir, las alertas las hemos puesto en primera plana. Oye, Ramón, ¿cuál es tu noticia del día? ¿De qué andabas hablando durante esta jornada? Bueno, te puedo garantizar que como me sorprendió tanto ayer tarde cuando la vi, he estado hablando esta mañana en varias ocasiones del cafetazo del PSOE a Vox en Aranjuez, porque me parece una imagen que es digna de captar la atención de cualquiera, no por nada, porque no tenía que haberse producido, porque viene a resumir muy bien, yo creo, el ambiente político que llevamos viviendo de una temporada aquí, de una temporada muy larga, demasiado larga, porque no es una crispación puntual, no es una crispación de meses o de años, de dos partidos, es una crispación social cada vez que hablamos o argumentamos sobre política. Y ese cafetazo, ya digo, que no debía haberse producido nunca, independientemente de quién lo lance, quién lo pudiera haber recibido, es, por desgracia, lo que viene a definir el debate político en estos días. Me preocupa, ¿eh? Imágenes que veíamos a veces de países lejanos. Así es, así es. Cada vez más cercanos. Gracias, Ramón, por estar con nosotros. Bienvenido. Al otro lado de la mesa está Fernando Llopis. ¿Cómo estás, Fernando? Pues nada, aquí encantado. Pasado por agua, pero encantado. Oye, ¿cuál es tu noticia del día? ¿Sigues hablando del SNAUS o ya has cambiado de asunto? Bueno, lo del SNAUS yo creo que ya es algo que parece que se ha acabado, es decir, por mucho que están intentando, porque la izquierda sí que en eso es muy lista, ¿no? Es decir, es capaz de alargar una noticia que le interesa todo lo que quieran, sacando pequeños indicios y pequeños titulares
que ocultan, pues realmente pues, que ha habido una gestión errónea a partir de un protocolo erróneo de gestionar, ¿no? Evidentemente lo que no implica que no haya que tomar medidas fundamentalmente con las personas que han engañado y que se han aprovechado de su situación para adquirir unas viviendas a las que no tenían derecho. Quizá para mí la noticia del día, pues un poco que lo de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia Valenciano le ha dicho a la jueza que se quiere imputar a Pazón que traiga algo, porque lleva la señora, sabemos ahora mismo muchísimas cosas de hasta cuánto medía el reservado del Ventorro, pero al final no ha descubierto absolutamente nada para imputar a Amazon. Y a mí lo que me preocupa mucho, aparte de este caso, que creo que la instrucción creo que es manifiestamente mejorable, un poco cuando se empieza a confundir los tres poderes, ¿no? Los tres poderes famosos de Montesquieu, que yo creo que es bueno que exista el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y cuando se confunde, pues tenemos estas cosas, ¿no? Que hay más empeño en cargarse, da la sensación de que hay más empeño en cargarse a un rival político que en descubrir la verdad. Y yo creo que al final la verdad es importante porque todas las personas que fallecieron y por supuesto sus familiares necesitan conocer la verdad y que castiguen los responsables. Y no el responsable político que algunos quieren. Y yo creo que eso habría que exigirle a la jueza que la instrucción la realizara intentando descubrir la verdad, que a fin de cuentas es lo que queremos todos. Pero fíjate, la gestión de la comunicación en todo este tiempo lo que ha hecho ha sido colocar en el subconsciente de muchas personas también ese mensaje. Claro, es decir, de querer saber hasta cuántos cubiertos tenía encima de la mesa el presidente Mazón. Claro. Sí, pero el problema es que yo creo que nadie hemos defendido la actitud del presidente Mazón ese día, pero lo que está claro es que lo que la jueza no consigue demostrar es que si el presidente Mazón, en vez de haber estado en el Ventorro, hubiese estado en el CECOPI, se hubiesen salvado vidas. De hecho, a lo mejor, posiblemente, si los de la Confederación hubiesen hecho su trabajo, los del 112, los de las carreteras, a lo mejor sí que se hubiesen salvado vidas. La información hubiese llegado más temprana y más fluida. Pero al final la política, yo insisto, yo creo que al final sería bueno diferenciar claramente esos tres poderes, que fundamentalmente es lo que define la democracia. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Aquí está Carmen Casanova. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Qué tal, Andrés? Encantada de acompañaros. Yo sé que con lo que tú viajas te preocupa la subida del precio de la gasolina, por ejemplo. Justo cuando has hecho la pregunta de qué noticia teníamos hoy en mente, y esta mañana en la oficina lo primero que se ha comentado es la moderación del precio de la gasolina cuando Trump ha dicho que la guerra se va a acabar muy pronto. Pero después sobre ese argumento ya se ha desdicho todo lo que Trump anunciaba, ¿no? Porque al final, cuando hay una subida en un incremento, en este caso del combustible, si supera un 5%, se repercute respecto en el transportista, en este caso en la persona que pone el cargador, ¿no? Que se llama, que pone la mercancía en el camión. Al final eso va a repercutir en los bolsillos de todos los que estamos aquí sentados. Entonces, bueno, pues eso Fernando apuntaba, trayendo también el tema nacional, a esos tres poderes. Yo creo que esos tres poderes se perdieron la separación en el momento en el que el señor Pedro Sánchez nombró como ministro de los tres poderes a Félix Bolaños, ¿no? Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes Generales. Ahí están los tres poderes en uno. Fíjate que criticamos a Donald Trump, pero los jueces de su corriente política le ponen a él también entre las cuerdas, ¿eh? Efectivamente. ¿Eso no pasa aquí? Eso no. Y además una imagen muy visual de la separación de poderes. ¿Ha pasado en segundo plano ya Les Nous, Carmen? No, yo creo que todavía hay un resentimiento y unas ganas de saber qué realmente es lo que ha pasado, aunque algunos podamos ya tener algún matiz más concreto, ¿no? Yo creo que no, yo creo que todavía va a traer cola el tema. Gracias, Carmen, por estar con nosotros. A ti, Andrés. Aquí está José María Rodríguez Galán. ¿Cómo estás, José María? Muy bien, gracias. Tú también, cuando dices que eres de Alicante, porque tú también viajas mucho, te dicen, hombre, allí lo de las viviendas de protección pública. Sí, seguimos siendo noticia por eso, por desgracia, ¿no? Pero bueno, yo también pienso que hay que dejar casi ya que actúe la justicia. Creo que el seguir politizando como se está politizando simplemente para sacar un contenido político o una ganancia política no va a aclararnos nada, no vamos a saber nada en esa línea. Por eso sí que coincido con el presidente de la Generalitat, donde dice que estas comisiones de investigación sirven para poco, ¿no? Y lo estamos viendo incluso a nivel nacional, cuando hemos ido o cuando han ido a alguna comisión de investigación, incluso expresidentes y presidentes, como al final eso no sirve para nada, no sirve ni para el presidente, ni para el que va a la comisión de investigación, ni para que está actuando, ni para el público o para los ciudadanos para enterarnos de qué, ¿no? Ese sistema debería de cambiarse, ¿no? En algún momento determinado, ¿no? Pero bueno, creo que la justicia tiene que empezar a trabajar, bueno, está trabajando ya, pero dentro de poco me imagino que abrirá
las investigaciones las tienes abiertas, abrirá el juicio si es necesario para saber qué responsabilidad administrativa o jurídica o penal han cometido algunas personas, porque yo creo que es eso, que va mucho más allá del tema político. Creo que aquí hay una serie de personas que por sus cargos como funcionarios y otros, los propietarios de la cooperativa o los son los que se han aprovechado esa circunstancia, y ahí creo que han arrastrado en una parte al Ayuntamiento de Alicante, en este caso al alcalde, que realmente no es una competencia la adjudicación de esas viviendas del Ayuntamiento de Alicante, no era de él, ni muchísimo menos, y está asumiendo desde mi punto de vista, creo que una responsabilidad que no le corresponde, aunque está trabajando bien para que se aclare eso. Y volviendo a la otra noticia, coincido indudablemente con lo de la gasolina, efectivamente todo el conflicto bélico, dónde nos va a llevar, y sobre todo lo que me preocupa, qué pasaría o qué nos pasaría a nosotros si estuviéramos ahora mismo en Doha o en alguno de estos países y quisiéramos venir al nuestro, que es España, y estuviéramos viendo que nuestra embajada no nos está dando ningún tipo de solución, no nos está diciendo nada. Incluso ha llegado a decir a la gente que es responsabilidad de ellos, que si quieren atravesar el desierto, que atraviesen el desierto bajo su responsabilidad. Es decir, este desgobierno total y absoluto que hay es un paradigma de cómo no se debe de gobernar, ¿no? Y eso me preocupa por la gente que está allí, que son muchos, creo que hablaban de unos 30.000 españoles, y claro, porque nosotros aquí estamos cómodos, pero imaginaros en esa situación. Y unos cuantos alicantinos hay por exacto, aquí y unos de Elche que han conseguido volver, ¿no? Pero imaginaros en esa situación qué haces allí cuando la única posibilidad que tienes es que te ayude tu embajada y que tu embajada te diga que no quiere saber nada de ti. Pues vamos de todas maneras, yo también te digo una cosa, José María, porque me parece mal que critiques a nuestro ministro, porque todo el trabajo que está haciendo para garantizar la oficialidad del catalán en la Unión Europea le impide también gestionar... Por no desviarnos, vamos a hablar de algunos de estos asuntos. Es verdad que se establecen ahora protocolos, ya nos gustaría que se hubiesen establecido desde hace tiempo para que no vuelva a pasar todo esto que ha pasado en Les Naus, pero si esto sirve para que en el futuro, porque probablemente había personas que tenían sensación de impunidad ante la adjudicación de viviendas de protección pública, pues ojalá con los protocolos que se ponen en marcha a partir de ahora esto no vuelva a pasar. Se cumplen 100 días de gobierno del presidente Juanfran Pérez Llorca. Os quiero preguntar el balance del modelo Pérez Llorca, si es que existe el modelo Pérez Llorca. ¿Qué futuro le veis al presidente de la Generalitat? En fin, preguntas en el aire, pero antes le escuchamos a él, que le dijimos, presidente, cumple ja 100 dies de govern. Li puc dir que la sensació que tinc és que durarà més d'un any, perquè ha sigut molt intenso. Mire, jo crec que el primer és que hem recuperat una normalitat que era necessària tindre. Que haver aquesta estabilitat i aquesta normalitat que permetisca avançar. I és el primer que hem aconseguit, que és la normalitat, i a continuació han vingut moltíssimes mesures que jo crec que han sigut molt positives per a Ciutadans. Jo tota la vida he intentat comprometre-me en aquelles coses que puc complir, i m'ha anat bé. I per tant, el dia que vaig fer el meu discurs d'investidura vaig anunciar una sèrie de mesures que volia posar en marxa en l'any i mig que quedava de legislatura, i avui ja més de la meitat d'aquestes mesures estan en marxa. ¿Hay un modelo Pérez Llorca de gobernar? ¿Ha instaurado su propia forma de gobernar? Yo creo que no lo hay, pero no, por razones obvias, en el aspecto de que casi no ha tenido tiempo todavía de establecer cuáles son sus líneas. Tengamos en cuenta que viene de la efervescencia del momento de la sustitución, de el toma de posesión, en donde parecía que todo era un cambio radical de formas y de políticas. No podía ser así, pero por lo menos lo que sí que hay, si bien no creo que haya un modelo como tal, sí que hay un cambio de talante importante a nivel de la comunicación, para empezar, y después en el trato personal con los distintos interlocutores también se ve ese talante. Ya es muy importante, cuidado, al hilo de lo que había dicho en la primera parte de un modelo del programa. Así, exacto. ¿No? Sí es cierto que Pérez Llorca, que bueno, yo creo que de manera muy optimista ha dicho que tenía 1 año y medio cuando tomó posesión. Cuando tomó posesión ya sabía que tenía como mucho 1 año, porque dentro de 7 o 8 meses, como bien ha apuntado José María hace un rato, la legislatura podemos darla por acabada. Empezaremos a otra cosa que no sea la legislatura, que no será la gestión, que no será legislar, empezaremos a otra cosa. Tiene poco tiempo y además no va a tener tiempo en esta legislatura, y quiero apostillar esto, de desarrollar su modelo seguro.
Ya ha puesto en marcha, ha enumerado en esa intervención que ha hecho ante los medios de comunicación, que era más larga, ya ha hablado de la bajada de impuestos, de presión fiscal... 8 meses dan para poco. De aquí a noviembre, que es lo que le auguro yo de gestión pura y dura, dan para poco. Y cuidado, sobre todo si además de aquí a noviembre tienes que estar pendiente también de otro aspecto, que es el orgánico, porque en el orgánico hay mucho que ver y mucho que decir. Es cierto que en estas tertulias nos gusta jugar a la profecía política, cuando en política hablar de profecías es casi ridículo, porque de una semana a otra cambia todo, pero claro, en la situación actual Pérez Llorca tiene que tener en su baraja, aunque evidentemente no lo va a explicitar, tiene que tener en su baraja que posiblemente sea el único candidato posible para el 2026-27. Posible por parte del PP. Por parte del PP. No, pero no, a ver, que lo he dicho. Lo daba por hecho. Lo he dicho a propósito. No, habéis entendido. Vale, sí. Hincapié, es decir, que claro, que el PP no tiene otro posible, exacto, no que no vayan a presentarse de otros partidos. Exacto. Yo creo que recogiendo tu última intervención por ahí, creo que sí, que efectivamente va a ser el candidato a presidente. Yo creo que el tema orgánico en estos momentos al Partido Popular le importa muy poco, ¿no? Lo orgánico. Constituirá una gestora, hará cualquier cosa, porque lo importante desde que ha entrado Juanfran, pues es consolidar el gobierno de la Comunidad Valenciana, hacer un gobierno cercano a los ciudadanos, que es lo que el Partido Popular siempre ha querido, y cuando me hablo cercano es ayudar a resolver los problemas que tienen los ciudadanos, no a crear nuevos problemas, ¿no? Y yo creo que esa línea el presidente de ETA pues sí que lo está haciendo poco a poco, porque es muy difícil en 100 días hacer un cambio incluso de la estructura de gobierno, que para mi punto de vista yo hubiera cambiado más cosas en el gobierno valenciano, pero como yo no soy el presidente, esa es su responsabilidad y ha elegido lo que ha elegido. Desde el principio, ¿no? Ya desde el primer momento cuando pidió perdón a las víctimas, esto ya... Sí, eso sí, pero me refiero ya por no entrarlo, porque no podemos enmarcarle como que el cambio viene solamente por ese acercamiento hacia las víctimas o por un cambio de conducta de la Generalitat hacia las víctimas, ¿no? Es mucho más. El presidente de la Generalitat tiene que ir mucho más. La Comunidad Valenciana es mucho más. Es verdad que tenemos una situación crítica y sobre todo hay que seguir apoyando a las familias de las víctimas y a todos los afectados, ¿no? Y eso se está haciendo, pero no se puede olvidar que la Comunidad Valenciana tiene que seguir su camino, ¿no? Y hay que seguir trabajando. Y hay un tema muy importante que es la elaboración de los presupuestos. Yo creo que ahí es donde se va a ver, o donde se debería de ver, cuál es el marco político para esta comunidad que va a marcar el presidente de la Generalitat. Sí, yo creo que Juan Pedro es una persona que difícilmente te puede caer mal, porque la verdad es una persona con bonomía y con tranquilidad, que también es bueno, también es positivo. Pero yo también creo que quizá, si me permitís utilizar el uso de, que a lo mejor estoy equivocado yo, es decir, una palabra valenciana, le falta un poco de espenta, que digo yo, ¿no? A veces en el sentido de que el otro día comentaba, hay que modificar el protocolo para que nadie que pueda acceder a esas viviendas públicas. Pero ¿cómo que hay que? Ya tenías que haberlo hecho. Es decir, tú ya lo que no puedes decir después de 100 días es estar con el hay que hacer. No. Tienes que decir, hemos hecho y en breve, la semana que viene, vamos a presentar en Cortes, que no sé qué, no sé. Bueno, ya ha introducido algunas ideas, ¿no? Entre ellas la del arraigo. Pero al final, esas ideas, que me parece bien que yo suelto la idea, ¿no? Pero lo que te quiero decir es, yo quiero ver el papelote, que se ejecuta. O sea, las ideas van por delante de la ejecución jurídica, ¿no? Que luego hay que... Sí, pero es lo que dice un poco Fernando, ¿no? No solo voy con el discurso, sino que lo voy a hacer real y efectivo, porque traigo ya esto. Es decir, yo creo que Juanfran está ahora mismo en la tesitura que marcabas también, José María, de decir, orgánicamente quizás sea la única opción que tiene el Partido Popular en la Comunidad Valenciana como candidato, pero ese es un gran problema y una gran responsabilidad, porque hasta noviembre o quizá hasta septiembre, que estemos ya en una campaña electoral, si el Partido Popular de la Comunidad Valenciana pretende seguir gobernando la Comunidad Valenciana. No olvidemos que Mazón, el PP de la Comunidad Valenciana, ganó, y eso fue un hito de cara a la ciudadanía valenciana. Hemos recuperado la Generalitat y a partir de ahora ya esto va a ir como una moto. Y nos hemos enfrentado a una Dana cuya gestión le ha costado el cargo al presidente Mazón, y ahora mismo estamos haciéndole frente con una persona que sí, es verdad, el talante de Juanfran está ayudando muchísimo, porque es una persona que se le ve moderada en las formas, y quizá eso le vaya a venir bien, pero yo creo que también eso lo hace por la timidez y el miedo
de tener que dar un tropezón y ese tropezón le cueste la candidatura. Decís que es el único que ahora mismo tiene el Partido Popular para presentar, pero ¿eso es un valor? Es decir, no es ningún valor, bueno, no es ningún valor, no ha sabido hacer partido. Es decir, si Juanfran es la única candidatura previsible de cara a las próximas elecciones autonómicas del 27 dentro de una estructura orgánica como el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, no creo que sea nada positivo. No, si me permitís un pequeño apunte, simplemente porque lo comentaba antes José María y tal, y vamos a ver que seguramente no va a haber congreso, que va a hacer una gestora y tal, pues yo desde fuera, yo no estoy afiliado al Partido Popular, pero desde fuera yo creo que el Partido Popular, los militantes del Partido Popular necesitan recuperar la ilusión en su partido. Y el concepto del congreso es decir, que a los militantes del Partido Popular les digan: queremos que nos apoyéis siendo interventores o apoyándonos en los mítines y tal, pero no queremos que votéis a nuestro candidato o a vuestro presidente orgánico del partido, ¿no? Es decir, yo creo que al final, yo creo que es necesario el Partido Popular en la situación ahora mismo de tristeza, de apatía que tiene la Comunidad Valenciana, yo creo que necesita fortalecer, si es Juanfran Pérez-Llorca, que yo creo que ganaría, pero de esa forma ganar directamente, no los despachos, sino en el campo de fútbol. Los 100 días de gobierno de Juanfran Pérez-Llorca. ¿Qué os ha parecido su liderazgo al frente del gobierno de la Generalitat? Yo es que creo que Juanfran Pérez-Llorca ha hecho lo que tenía que hacer o lo que cree que tenía que hacer, y es entrar en una fase de olvido de determinadas cosas, plantear un futuro esperanzador y ahora, como dice muy bien Fernando, empezar a hacer algo, porque realmente medidas que puedan definir los 100 días de Pérez-Llorca hay, pero muy pocas. Creo que lo que ha hecho es intentar sacar de la escena política determinados escenarios que no nos gustaban y que no le gustaba al Partido Popular, y en eso ha estado más ocupado, como por ejemplo se ha comentado lo de las víctimas, el detalle, etcétera, pero ahora le toca, posiblemente en estos escasos meses que tiene, poner su sello. Es un gran negociador, ¿eh? Estupendo, pero para eso tienes que... El secretario general ya lo hacía. Ahora tienes que tener cosas que negociar. El hecho es... Tendió la mano desde el principio al Partido Socialista y a Compromís. Hombre, y con Vox negoció bien para Vox, pero el hecho es que ahora hay que negociar y tiene que haber puntos de partida en los que tenga que negociar con cualquiera. Yo creo que Pérez-Llorca, además, ya digo, creo que ahora mismo incluso él está sobrepasado en determinados aspectos por lo orgánico, porque lo orgánico, que parece que no, evidentemente es como ha dicho José María, en el PP hay lo que hay, y cuidado, no es que haya lo que haya, es que no se quiere que haya el ruido que puede venir caso de que movamos la perdiz, que la liebre, que dice Fernando que debería de moverse para el electorado. Hablando de este asunto. Quiero entrar en otras materias, que hoy tenemos una agenda muy apretada, llevamos aquí décadas hablando del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, de que Alicante está creciendo de una forma desordenada, y ahora el alcalde nos acaba de decir que antes de verano va a estar listo el plan estructural, que es probablemente la pieza más importante de ese plan general. El plan estructural de Alicante estará listo antes de verano, y esto significa que ya veremos la luz al final del túnel. Así lo decía Luis Barcala. Tal y como todo el mundo conoce, el Plan General Estructural se abre en estos 2 próximos meses a un proceso de exposición pública para terminar de completar todo el proceso y proceder ya a su aprobación. 2 meses de exposición, digamos, no exposición pública, sino de esos talleres de consulta, lo que los técnicos tarden en analizarlo y tal, pues yo creo que estaríamos hablando en torno a este verano, junio, julio, el poder hacer, si no antes, una presentación ya oficial y formal con una aprobación de ese Plan General Estructural. Aquí lo importante es el Plan General Estructural, que es el que lo define todo. Luego viene el pormenorizado, que es el que te dirá cuántas farolas tiene que haber en esta calle o en la otra. Pero lo importante es el estructural. El pormenorizado siempre es, digamos que ya es descender al detalle. Pero lo primero es saber por dónde va a haber calles, por dónde va a haber suelo dotacional para colegios, para instalaciones deportivas, cuáles van a ser las grandes zonas verdes, que es uno de los elementos sobre los que pivota este plan general. Sería un buen legado si Luis Barcala terminase la legislatura con el plan general aprobado. A ver, pero no nos confundamos un poco, eso no es aprobar un plan general. Eso es dar publicidad o dar a conocer cuáles son las bases genéricas por las que se va a regir el plan general. Ahora faltaría el plan pormenorizado. El plan general con Cantabiós se llegó hasta ese punto, y de Cantabiós aquí ha pasado 20 años, ¿vale? Entonces,
Ojo, que a veces nos podemos un poco confundir entre todos, incluso el alcalde creo que nos lleva un poco a la confusión, ¿no? Bien, se publicarán unas bases, vamos a ver, pero de ahí a que esté el plan general o que sea el primer documento que vaya a aprobación a un pleno, me parece que no le va a dar tiempo a llegar. Le preguntábamos ahí si ojalá tuviera tiempo. Su legado y dijo, pero bueno, no me voy a meter en plazos, Sí, pero date cuenta que al final, cuando una persona ocupa una alcaldía, al final tiene que pensar en ese legado de lo que va a hacer esos 4 años. Claro. A lo mejor no tienes que hacer 200 cosas, a lo mejor tienes que hacer 2. Y a lo mejor una podría ser perfectamente el plan general, que ya lo tiene que haber hecho en la legislatura anterior, que ya se comprometieron, no lo hicieron. La duda que tenemos es si se ha adelantado un poquitín al intentar tapar el escándalo de las NAUs, que probablemente tenga algo que ver, pero creo que es bueno. Es decir, el problema que hay... Bienvenido sea, si... Ojalá, es decir, no, yo creo que es el primer paso que hay que dar, y en el fondo al final, si ya volvemos otra vez a la situación de Canteops, es que antes no estábamos ahí, ¿no? Creo que Alicante necesita crecer, necesita ordenar ese crecimiento y necesita que se pongan las pilas. ¿El Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante está preparado para hacer eso? Yo creo que no, porque lo han demostrado. Es decir, ahora mismo urbanismo es parte del problema que hemos tenido con las NAUs. Entonces yo no sé si son las mismas personas, son otras, o qué es lo que va a hacer. Yo creo que sería muy buen legado y le aplaudiríamos todos a Luis, claro, cuando vienen los historiadores después de hablar de la figura de cada uno de los alcaldes, dicen, fue el que impulsó la creación de los nuevos barrios, este otro hizo tal... ¿Qué hizo Luis? Es que además el nombre lo define, ¿no? Es la estrategia que yo tengo para luego poder desarrollar dónde van las farolas, si esta zona es para un colegio, si es para una zona verde. De todas formas, lo que comentaba Fernando, ¿no? Le hemos pasado la cabeza de urbanismo de la concejal dimitida Rocío y ahora está ocupando esa concejalía Toño Peral, y nos vamos a meter en 2 meses en los cuales llega un verano que yo espero que no se olviden de otras cosas como las playas para el baño adaptado, que luego vienen por correr en planes de estrategias y demás, que nos olvidamos de abrir las playas del baño adaptado en tiempo y de proveer de las herramientas para dar vida a esos baños y a esas personas, usuarios, los cursos de personas mayores, que no he hecho accesible el centro de mayores y entonces ahora, o tengo que reubicar a familias porque se ha quemado un edificio y ahora como es competencia de la Generalitat, no, pues, o sea, entonces enrocarnos en cosas que yo aplaudiré si efectivamente, como dice Fernando, en tiempo, modo y forma se llega a ver luz a este plan, nos olvidamos por el camino de otras y ya no se sabe si es para tapar lo del SNAUS o porque no tengo previsión de taparlo. Lo que pasa es que tiene que ser compatible las dos cosas. Que claro, pero no lo es, se les va de madre. No puedes dedicarte ahora solamente a hacer un plan general y olvidarte de lo cotidiano de la ciudad, ¿no? Eso no puede ser, y yo creo que no es así. El plan general es necesario porque esta ciudad necesita un plan general, pero como el comer, como se dice, ¿no? Sí, necesario es, pero se olvidan del otro. Y sobre todo lo que hace falta es una gran participación, que yo no sé si la está viendo, de colectivos, sociales importantes, ¿no? Tematizadas durante 2 meses. Lo digo porque yo he visto la fotografía de la reunión que ha tenido con CEP y solo estaban 10 o 12 personas. Los empresarios son mucho más que esas 10 o 12 personas. Sí, pero yo sé lo que quiero decir y quiero que la gente me entienda. Y que incluso estoy llamando a que se participe en las distintas comisiones que va a poner el ayuntamiento y que haya, porque, te insisto, el plan general es un plan general para todos los alicantinos, para muchos años, para generaciones venideras. No, si lo dejamos todo en manos de 4 técnicos y que del ayuntamiento y de los que decidan, no tendremos un buen plan general para la historia, ¿vale? Entonces, sí que quiero hacer desde aquí un poco ese llamamiento. Colegio de arquitectos, colegio de psicólogos, de enfermería, sanidad, educación. Hay que trabajar todo ese plan general, que no sé lo que está trabajado. Y la accesibilidad, que luego mirad lo que ha pasado en la Plaza de Luceros con los escalones que hay entre... Es todo. ¿Hacia dónde va a crecer la ciudad? Los mantenimientos, ¿qué mantenimiento? Estamos hablando o están hablando de que vamos a hacer grandes parques, ¿vale? ¿Vamos a tener la capacidad de mantener en buenas condiciones esos grandes parques? Claro, eso es lo posteriori. Pero... No, lo posteriori no, es que todo va dentro de un documento del plan general, si no es muy fácil decirlo. Haciendo honor a la verdad, es cierto que este jueves y ojalá acierte Luis en este caso y tenga un buen documento en 2 meses. Ferrisa, y por responder un poco a lo que planteabas, hay que exponerlo y hay que debatirlo permanentemente. Empiezan sesiones, mesas informativas, mesas de diálogo sobre el plan general en el edificio Puerta Ferrisa este jueves durante 2 meses, marzo y abril.
Vamos a hablar de la comisión de investigación del SNAUS, que aunque sea un asunto que ya empieza a pasar a un segundo plano, plano y medio, todavía es uno de los asuntos de portada de la ciudad de Alicante. El portavoz adjunto del equipo de gobierno, Manuel Villar, ha hablado de la comisión de investigación, que todavía esta semana no se va a constituir, pero sí estará pronto, la semana que viene seguramente. Nosotros vamos a hacer una comisión una comisión del pleno, del pleno, en el que se va a poner encima de la mesa lo que ha sucedido y aquellos expedientes que el ayuntamiento ha tenido que ver. Yo creo que a raíz de esa comisión pues será productiva y lo que nosotros confiamos es que al final se quede clarísimo quién tiene responsabilidad, si alguien la tiene, quién sabía, quién no sabía, y las competencias que tiene cada uno y las responsabilidades que cada uno tiene en función de sus competencias. Yo creo que la finalidad de esa comisión debe ser esa: qué competencias teníamos, qué responsabilidad en base a esas competencias, y si no tenemos competencias, pues habrá que ver hasta qué punto alguien que no tiene competencias tiene responsabilidades. Si alguien busca algo más, pues yo creo que a lo mejor igual no llega a esa conclusión. Quedará clarísimo, como dice el concejal, en esta Bueno, yo comisión. creo que el primero que no lo ha dejado claro es Luis Barcala, cuando ha hecho un discurso en el que involucra al Ayuntamiento de Alicante, queriendo desinvolucrar al Ayuntamiento de Alicante, porque es verdad que no tiene en este caso ningún tipo de responsabilidad, cosa es de la Generalitat y del equipo técnico. Lo dices porque tomó la iniciativa de decir aquello de caiga quien caiga, iremos Y yo me hasta las pongo a últimas disposición de la consecuencias. Generalitat para acordaros que estuvimos comentando también el tema de la policía local cuando se desplazó para solicitar aquellos registros y la documentación correspondiente. Entonces, es verdad que yo todavía creo que le quedan muchos coleteos políticos, porque es verdad que la comisión de investigación, que tiene una esencia constitucional muy buena, los que se han terminado cargando el instrumento que nuestra Constitución ya recoge son ellos mismos cuando han utilizado este tipo de comisiones para ponerse cuerdas encima de la mesa y tirarse insultos a diestro y siniestro y no ser efectivas, que es decir, para informar al ciudadano. La comisión de investigación es para informar al ciudadano de pie de lo que está pasando. Entonces, exigir responsabilidades obviamente no. Hay unas posibles diligencias que se están instruyendo y que determinarán si hay prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, es decir, Fíjate todos que la aquellos delitos nomenclatura contra la también es administración importante, pública. lo digo porque psicológicamente afecta también al pensamiento de y lo dice Manuel Villar, no es una comisión de investigación, es una comisión del Pleno para Es poner que afecta, o sea, es como es algo que Claro. tú ya... Estuvimos ahí con la ministra Isabel Rodríguez, el día que llovió tanto, pero estuvimos ahí en la zona del SNAUS viendo, y claro, algún compañero periodista con buen ojo decía, oye, ¿y los bajos? ¿Y los locales comerciales? ¿Y los trasteros que hay aquí también se han vendido como vivienda de protección pública? La portavoz del Grupo Socialista pone el foco en estos locales, también lo ha hecho el diario Información en un artículo que han publicado, a colación de esta conversación que tuvimos algunos periodistas en este asunto. Lo han dicho Ana Barceló y también Rafa Mas, de Compromís, decían esto. Ahora sabemos que había otro pelotazo que tenía que ver con los 138 plazas de garaje, los 7 trasteros y los 4 locales comerciales que estaban fuera de la protección. O sea, el negocio era redondo. Por eso hemos pedido esta misma mañana al ayuntamiento que nos entreguen el proyecto de esa construcción. Pero todo el proyecto, es decir, y todas las modificaciones que ha tenido ese proyecto desde que se aprobó hasta que se terminó ejecutando. Porque no es entendible en este escándalo que se haya hecho negocio también en el suelo público con trasteros, locales comerciales, con plazas de garaje que estaban fuera de la protección oficial. Esto es un escándalo. Y seguimos sin convocar, sigue el alcalde sin convocar la comisión de investigación. El alcalde, y le acusamos directamente desde Compromís, está dilatando adrede la comisión de investigación. Está ejecutando el manual del corrupto, que es dilatar, esconder
ocultar y perseguir, como está haciendo, a todo funcionario y funcionaria, a cualquier área del ayuntamiento que se podría haber filtrado algún tipo de información. Y aparte mentir, acusando a otros partidos políticos, esto es muy gracioso, ¿no? Acusa a Compromís de haber puesto a no sé quién para repartir pisos al Partido Popular, ¿no? Estas son las tonterías del señor Barcala. El señor Barcala es un mentiroso. Pues no se acabó el tema, todavía hay... No, pero de todas maneras hay que darse cuenta, vamos a ver, cuando se hace vivienda, evidentemente yo creo que en este caso es atípico porque se hace en un terreno especialmente deseado, ¿no? Pero cuando se hacen muchas veces las viviendas de protección, es decir, que a veces tienen un coste y tienes que venderlo a un coste, pues a veces las empresas que las construyen tienen la ventaja de gestionar esos garajes o esos locales para en muchas ocasiones compensar y poder ofrecer el precio de coste, porque es que no hay que olvidar que construir esas viviendas es caro. Cualquier vivienda ahora mismo tiene un coste de construcción, de mano de obra, materiales, etcétera, etcétera, más todos los posibles imprevistos que hay, elevado. Y yo quiero pensar que eso sería posible. Pero además hay una cosa que yo me quedo con las palabras que ha dicho Ana Barceló, que ella era miembro del gobierno valenciano cuando esa ley que ha permitido a esa cooperativa hacer eso, ella era miembro del gobierno valenciano. Podían haberlo cambiado en los 8 años del Botanic. O sea que esa ley, yo no creo tanto de que eso haya sido ilegal. Yo no lo sé decir, habrá que ver los papeles, pero yo creo que básicamente al final cualquier empresa que construye pisos... vamos a ver si se enteran. Cualquier empresa que construye, aunque sea vivienda protegida, que tiene que ganar dinero, ¿eh? O sea, que también los obreros tienen que cobrar, los transportistas tienen que cobrar, porque si no, yo no sé, parece... Es que la izquierda habla como si todo el mundo que trabaja en empresas viviese del aire con, no sé, de Milton Friedman o alguna cosa de esas. No, que la gente tiene que cobrar y muchas veces había una ley... Se pone el foco sobre todo, Fernando, porque es terreno público. Sí, pero lo que yo te quiero decir es que al final, yo quiero pensar que a veces esas empresas que construyen viviendas de protección llegan a un acuerdo para poder compensar los costes de un lado con los del otro, que no lo sé. Claro, también digo... Hay que verlo. Hay que verlo. Bien, pero que es verdad, es decir, hay que ver la ley si le permite la utilización de ese espacio, porque de un espacio y hay falta de aparcamientos, que hayan aparcamientos. Lo que hay que ver es que cuando se cede el terreno y la ley que hace el Botánico de viviendas de protección públicas, esos garajes sí corresponden un garaje a cada vecino. Hay más garajes de viviendas. Y los que quedan libres, si los puedo vender. Hay 138 garajes si de los más. puedo vender en renta libre o no, si también está tasado o no está tasado. Pero eso tiene que estar todo detallado, ¿no? Vale, por eso hay una ley que estará ahí. Yo, como usted para sacar como no me la he leído, como no la hemos leído, pero vamos, imagino que cuando ha sido aprobado por el propio ayuntamiento y ha dado también el visto bueno a la edificación, la Generalitat, están... Que podría estar bien. Si esto redunda en que se ajusta el precio para que familias puedan ir. Otra cosa es que después se hayan cometido supuestamente irregularidades. Si aquí el tema grave es que ha habido gente que se ha aprovechado de una información privilegiada para tener unas viviendas y otros que presuntamente han falseado la documentación para poder y los mismos que tenían esa información privilegiada han falsificado o posiblemente han falsificado documentación porque ahora hay algunos que dicen que renuncian, pero si renuncian no están exentos de culpa. Es que además el discurso se está desviando, es decir, una cosa es el procedimiento por el cual se adjudica y otra cosa es el proyecto que se lleva a cabo, es que no tienen nada que ver. Y luego ahora las consecuencias, sobre todo lo que ha traído esto que salga a la luz, es decir, si renuncio a la vivienda, no renuncio, si estoy manchado... Pero si renuncian el delito ya está cometido, en caso de que hayan... Si yo le corto la mano a alguien y ahora se la devuelvo, le digo, toma Andrés, tu mano, que ya no hay delito. Podrá haber una atenuación de la responsabilidad penal porque he colaborado, porque tengo una actitud proactiva para que todo esto se esclarezca, pero no, obviamente el delito está totalmente cometido. Sabéis que también se han quejado desde el Sindicato de Empleados Públicos, de funcionarios del Ayuntamiento de Alicante, de que se les está vigilando, porque parece que ha fluido la información de un departamento a otro. Le hemos preguntado al portavoz adjunto, a Manuel Villar, si están también haciendo una investigación interna entre los trabajadores del Ayuntamiento. Aquí no se ha hecho ninguna investigación contra funcionarios en ese sentido. Aquí lo que se ha hecho es abrir una investigación por una razón muy sencilla. En el pleno del día 5 de febrero se vertió información, o sea, se manifestó por parte de, en este caso, la portavoz de Vox, que el equipo de gobierno sabía desde agosto del 25
o tenía que saberlo porque en agosto, septiembre, no recuerdo exactamente la fecha que dijo, las plusvalías habían entrado en el ayuntamiento. El equipo de gobierno no tenía ni idea en ese momento, ni idea. Lo que hemos hecho es, para poder defendernos, que creo que también tenemos derecho a defendernos, creo que ese derecho no se nos puede tampoco negar, lo que estamos viendo es un expediente para ver realmente ese expediente cómo está. Simplemente, cuando se abrió, cuando entró en el ayuntamiento los documentos y simplemente cuál ha sido la tramitación de ese expediente. Eso es lo único que hemos hecho. Aquí no se ha investigado a nadie. No hay cacerías, no hay nada. Ayer se explicó en la Junta de Personal durante 1 hora explicando esto y bueno, pues no sé si no estuvimos los sindicatos y yo en la misma Junta de Personal, pero vuelvo a repetir, aquí no se está buscando, no se está actuando contra ningún funcionario. Lo que estamos haciendo es, ante una manifestación, el derecho a saber la verdad y en este caso pues poder defendernos de que no conocíamos ese expediente porque ese expediente realmente no había sido abierto hasta ahora, punto. Y esa es la situación. Es decir, vamos a ver, es decir, que el sindicato se enfade y que hablen de investigación o cacería. Vamos a ver, yo quiero pensar que se han detectado irregularidades. Irregularidades por parte de funcionarios, irregularidades por parte de funcionarios, que no pasa nada. No, especialmente, Fernando, se está hablando de si quién ha filtrado la información. Bueno, yo quiero pensar que el ayuntamiento lo que tiene que hacer es, cuando hay dudas, por ejemplo, ¿cómo es posible que tantas personas que estaban implicadas en el proceso de enajenación al final tengan una casa allí? Pues no será normal que nos tengamos que enterar por el periódico. Claro, yo prefiero que el ayuntamiento haga una investigación, evidentemente con representantes sindicales, si hace falta, lo que sea, investigación, que decir, que investiguen, igual que han investigado al técnico o al funcionario de la Consejería de Vivienda que validó unas cosas que no estaban bien validadas. Oye, habrá que investigar si había relaciones y yo creo que investigar se puede preguntar. Los funcionarios públicos tenemos que dar cuenta de nuestros hechos. Yo creo que no pasa nada. Es decir, el problema que hay es que parece que si eres del PP, si eres político del PP, te pueden hacer investigar, cacerías, te pueden poner no. Si eres funcionario, seas del partido que seas, del PP, de cualquier partido, no se te puede tocar, ¿no? Oye, yo creo que ahora, desgraciadamente, algunos funcionarios del Ayuntamiento de Alicante no han estado a la altura de sus obligaciones. Y es la sensación que tenemos ahora por lo que conocemos. Yo estoy contigo, Fernando. Creo que sí y que habría que averiguar qué ha pasado ahí, cómo ha fluido esa información y qué actitud han tenido los funcionarios, que son los que tienen que velar por la legalidad. Pero más que investigar quién ha filtrado la información... No, es que yo creo que eso es secundario. Investigar quién ha permitido que se diesen estas irregularidades, o presuntas irregularidades. Claro, quiénes son los que han tenido connivencia en todo este proceso, ¿vale? Porque los funcionarios... Si conocían el expediente, si no lo conocían... Los funcionarios tienen que velar por la seguridad jurídica del procedimiento. Son la garantía de que el proceso se hace bien. Y da igual que estén sindicados o que no estén sindicados. O que voten al PSOE o que voten al Partido Comunista Lo primero que de España. hacer es ponerse esa bandera de decir, claro que sí, queremos averiguarlo, porque no todos los funcionarios son iguales. Claro. Como no todos los médicos, no todos los políticos, no todos los policías. Siempre hay situaciones donde hay alguna gente que comete irregularidades de un colectivo, y eso no significa que ese colectivo sea malo, ni muchísimo menos. Yo defiendo al colectivo de funcionarios del Ayuntamiento de Alicante porque les conozco de hace mucho tiempo y sé que son ejemplares. Y son los primeros interesados. Pero ahí hay un par de garbanzos negros o están en su obligación como cualquier ciudadano de denunciar una irregularidad que puedan pasar por sus manos. Es decir, si de repente, hombre, si están aquí Ramón, Carmen... Pero una cosa es denunciarla, ir al alcalde y denunciarlo, ir al juez y denunciarlo, y otra cosa es filtrarlo. Ahí hay dos cosas distintas, ¿eh? Si el funcionario conoce, el funcionario es conocedor de una irregularidad, debe utilizar los cauces legales o administrativos para denunciar esa irregularidad. Eso es lo que se debería hacer. Ahí hay un y otra cosa es que el funcionario históricamente las filtraciones periodísticas han conseguido mucho más de lo que... Ahí hay un detalle que me comentaban el otro día y que posiblemente no esté falto de razón, lo que pasa que esto sí que es especular. Y es, ¿y si el funcionario X sí puso en conocimiento de sus superiores determinadas cosas y sus superiores no dieron trámite? Eso es más grave porque, todavía. Cuidado, lo cambiaron de departamento. O ni siquiera dieron trámite. Como pasa a veces. Porque cuidado, estamos hablando de las personas que estamos hablando que en un primer momento salieron a la palestra y ¿quién nos garantiza que no pasó determinados filtros? Porque el procedimiento de información de esos funcionarios sí que siguió la escala, pero a lo mejor la escala se paró. Esto simplemente es especular. Pero yo sí quiero ir más lejos. Yo creo que lo del sindicato de funcionarios, etcétera, es que ahora este tema, decíais antes si estaba acabado o no está acabado. Como tal está donde tiene que estar, que es en la judicialización del mismo.
Lo que creo es que ahora cada uno lo utiliza de parte. La oposición del Ayuntamiento de Alicante lo va a utilizar de parte mientras pueda, como se sigue utilizando Gürtel en algunos aspectos y como se siguen utilizando otros muchos temas que están más que finiquitados, y me parece muy bien. Y el sindicato de funcionarios tendrá que hacer aquello que considere oportuno también para tener esa oportunidad de sacar, cuando menos, la publicidad que necesita. Bueno, y especialmente para garantizar la integridad también de los trabajadores y de los funcionarios, es decir, que no se vean coaccionados ni coartados en su libertad de poder trabajar con que ellos puedan decir el hecho ante sus representados de que ellos también están al tanto. Tener en cuenta que filtraciones periodísticas han derribado presidentes. Nixon cayó por una filtración del Watergate, es decir, que a veces también probablemente... Lo que va a ser difícil en este caso es que caiga Pedro Sánchez por filtración periodística o por cualquier otro método no lesivo. Sí que ha provocado la dimisión de una concejala de urbanismo, ha provocado la dimisión también de la alto cargo directiva, María Pérez Hitman. La concejala tiene que ser repuesta. En el próximo pleno vendrá el nuevo concejal que se incorpora, pero el alcalde Luis Barcala ratifica a Toño Peral como concejal de urbanismo. Dice que no es provisional, que es el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Alicante. Esto no lo ha dicho, pero entendemos que es hasta que termine la legislatura. Antonio Peral es el concejal de urbanismo. Y lo va a seguir siendo. Y lo va a seguir, sí, lo va a seguir siendo. O sea, el nombramiento no ha sido en absoluto provisional. Me agradezco la pregunta, porque urbanismo lo pilota Antonio Peral, y Antonio Peral va a continuar siendo el concejal de urbanismo. El nuevo concejal que se incorpore, bueno, pues tendrá sus competencias y ya se sabrán cuándo se incorpore. ¿Las tiene decididas ya? Por supuesto. Pero no las va a decir. No. Bueno, ¿le conocéis al nuevo concejal? No. Lo conoceremos en el Bueno, próximo... como tampoco conocemos a muchos concejales. Pero que Antonio llevan 3 Peral años. sí, ¿no? Antonio Peral yo creo que es una persona de talante y sirve, yo creo, para un reto que va un descosido y de alguna forma también yo creo recordar... Estaba llevando ya proyectos europeos... Claro, y aparte de una directora general de urbanismo también contratada dentro del PAC yo creo que lo puedan llevar. Bueno, vamos a hablar de más asuntos. Ahora en la segunda... Ahí está Antonio Peral. Es probablemente el hombre fuerte ahora mismo de Luis Barcala en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante. ¿Conoces a Antonio? Sí, conozco a Toño Peral y además le tengo un cariño especial. Y creo que, bueno, que ese es un guiño también a la capacidad que tiene Toño, y viene además ahora con la competencia en proyectos europeos, con fondos europeos, que no es fácil. Y yo creo que es una persona que lo hace bien. Un hombre de partido. Un hombre de partido, un hombre de domina bien la comunicación. Muy bien. Foguerer también, un hombre muy de Alicante. Muy de Alicante. Ha sido presidente del partido también. Fue presidente del Partido Popular, así que hombre fuerte de Luis Barcala en este equipo de gobierno. Le deseamos mucha suerte, que tiene que lidiar ahí con urbanismo y especialmente ahora que le ponen en las manos el plan general estructural de este plan general de ordenación urbana que va a tener que tramitar también Antonio Peral. En la segunda parte, dentro de un momento, vamos a hablar de otros asuntos, pero antes déjenme que les recomiende, si todavía no han instalado este sistema de aclimatación en casa, háganlo, porque ya ven cómo cambia el tiempo. De repente bajan las temperaturas por esta dana que ha llegado en pleno mes de marzo, tenemos que poner otra vez la calefacción, después cuando llega el calor hay que poner el aire acondicionado y esto lo que nos lleva es a gastar mucho en el recibo de la luz. Pero con este sistema de Impimur van a ahorrar hasta un 50% en la factura de la luz. Esto, tal y como está el kilovatio, es un dinerito. Impimur consigue que se conserve la temperatura en el interior de casa y además que, como también es aislante acústico, si vivimos en un lugar con mucho jaleo en la calle, nos vamos a ahorrar más de un disgusto. Más información en impimur.com. No se vayan, volvemos enseguida. La tranquilidad de aislarte de todo. La seguridad de disfrutar del calor de tu familia sin importar lo que ocurra afuera. Impimur. Protegemos lo que más te importa. Ven a conocer nuestro restaurante Tapenot, cerca del mar y con vistas a la histórica Plaza Gabriel Miró. Un lugar con personalidad e ideal para disfrutar con los tuyos.
Cocina alicantina con productos frescos y de temporada, donde los arroces son nuestras especialidades. Restaurante Tapenot, el millor sabor de la terreta. ¿Reservas? Que sí, nos preocupan más asuntos, aparte del tema estrella de Alicante, que es el de la adjudicación de viviendas de protección pública del SNAUS y otros asuntos ligados a la propia ciudad. Nos preocupa también un asunto que es global y es los precios. El precio de la gasolina, ya lo decía antes Carmen, que estamos ahora, claro, hay que llenar el depósito cada 2x3 porque gastan mucho los coches y hacemos muchos viajes y nos preocupa mucho. José Ángel Ponsoda ha estado en una gasolinera para comprobar in situ cómo están las cosas. En estaciones de servicio como esta, muchos conductores empiezan a notar ya ese incremento en el precio del combustible. Aunque el aumento semanal supera ligeramente el 1%, los expertos recuerdan que este tipo de subidas suelen trasladarse con rapidez al surtidor cuando el precio del petróleo aumenta en los mercados internacionales. Es un factor que afecta directamente al transporte, a la movilidad diaria y también al coste energético de muchos hogares. He notado bastante afluencia de vehículos que repostan más, rellenan los depósitos y rellenan, o sea, llena y rellenan. O sea, hay gente que teniéndolos llenos aún vienen y lo vuelven a rellenar. Y mucha afluencia por el tema de los precios, el tema que hay ahora mismo con el conflicto que hay en Irán. Bastante bien. Nos preocupa mucho y también nos preocupa especialmente el impacto que está teniendo esta guerra con las empresas de la provincia de Alicante. Lógicamente, lo primero que nos preocupa es el impacto que está teniendo con las personas en el lugar donde se está produciendo la guerra. Ya lo decía César Quintanilla también. Antes de nada, lo que más nos preocupa son las personas que están muriendo en esos lugares de conflicto. Pero le preguntábamos al presidente de la CEP qué impacto está teniendo esta situación con las empresas alicantinas. Ahora mismo estamos recalibrando, que depende de lo que dure, pues afectará más o menos, pero es verdad que puede llegar a afectar mucho, porque es verdad que estamos en un mundo hiperconectado y justo esa zona pasa por allí todo el comercio mundial. Pues en primer lugar los más exportadores, obviamente, los exportadores e importadores, porque también todo entra por allí, luego todo que ver con la energía también va a subir y al final nos va a afectar a todos. Si se prolonga, pues habrá que ver cómo somos capaces de reaccionar. Es que estamos hablando sobre especulaciones, como con los aranceles, etcétera, algo que no merece la pena. Hay que ocuparnos, pero no más allá de ello. Nos afecta, tarde o temprano nos afecta, ya lo decía antes Carmen. Trump da buenas noticias, baja el precio. Sí, Trump ha dicho que va a terminar very soon y ese muy pronto se ha convertido efectivamente en una relajación en la subida del hidrocarburo, pero estamos sabiendo que eso repercute directamente en el día a día de comprar una manzana, pan, y las verdura. empresas alicantinas. Luego esas desavenencias entre Trump y Pedro Sánchez pues todavía agudizan pero más. es que hay una cosa para mí muy importante y demuestra en manos de quién estamos, ¿no? Porque el Partido Socialista ha hecho especial campaña de decir que la culpa de que suben los impuestos, si sube la gasolina, es culpa de Trump. No, vamos a ver. Cuando tú vas a un restaurante y el menú vale 15 euros, tú pagas 15 euros del menú más el IVA correspondiente. Si el del restaurante lo sube de 15 a 20, tú también pagas más IVA. Es decir, hay más recaudación fiscal. ¿Qué es lo que podría hacer el gobierno socialista, que no hace nunca? Decir, oye, pues compensar ese dinero que va a ganar de más repercutiéndolo a nosotros, pero que no lo haga de la forma que hace, de nos lo cobra primero y después lo reparte de la forma que reparte entre amiguetes y etcétera, ¿no? Yo creo que es bueno que si hay estas subidas del precio de la gasolina, del gas, etcétera, pues que compensen con la bajada de impuestos, porque al final no es que el gobierno recauda menos, no, es que ahora mismo el gobierno, si sube la gasolina, recauda más. Pero como van a tener un apoyo y como son unos económico, inútiles, ¿por qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a tener un apoyo económico si no hay presupuestos? O sea, es que eso es de cajón. Claro. Llevamos sin presupuestos desde que este señor llegó al gobierno. Y es imposible, inviable que estas soluciones económicas que podrían ser puestas encima de la mesa con un gobierno solvente... Pero con un decreto se podía hacer. Y así hemos aprobado con un decreto cualquier cosa. Bien, ya. pero es que no lo hacen, ni siquiera engañando. No, con el tema económico lo hacen. Es que encima se ríen cuando les proponen que a lo mejor podrían hacerlo. Aquí lo primero que habría que preocuparse es porque acabara la guerra lo antes posible. Porque
La situación yo la veo... Eso es lo más preocupante. Eso es lo primero que ha dicho Andrés, complicada. por supuesto. Y al hilo de esto, también me sumo con lo que estáis diciendo, es decir, tenemos un gobierno incompetente que llega a tal extremo de ponerse en una posición en contra de la Unión Europea. Digan lo que nos quieran vender, de que si la Unión Europea le apoya al señor Sánchez. Y eso nos pone también en una situación más débil todavía a la hora de tomar cualquier tipo de solución. Por lo tanto, ese es el primer tema que tendrían que estar trabajando, cómo se puede solucionar ese conflicto. Desde mi punto de vista me da la sensación que no va a haber posibilidad diplomática absolutamente ninguna de solucionar el conflicto, que va a ser que haya un perdedor y un ganador. Y esperemos que en el lado ganador estemos los que queremos en la democracia, ¿no? Es el primer punto. Después, claro, indudablemente el gobierno debería de tener ya una estrategia. Dijo el ministro de Economía el otro día que lo estaban estudiando, que iban a tomar medidas, pero en este Consejo de Ministros, que se ha celebrado hoy, me parece que no han tomado ningún tipo de medida, ¿no? Países europeos ya están topando incluso el precio de la gasolina. Hay posibilidad de bajar no solamente el tema del IVA, sino también ese impuesto especial que tenemos que pagar hacia la gasolina. Y es que no es que el gobierno vaya a perder recaudación, porque como bien has dicho, Fernando, se va a recaudar más. Al subir la base imponible, tenemos que pagar más. Y yo creo que ese tipo de cosas nos las tendrían que estar explicando ya. Cómo se puede parar la subida de ciertos alimentos de primera necesidad, no nos están diciendo nada y eso viene a significar... Bueno, además sí que han hecho una propuesta, que han dicho que hay que crear supermercados públicos, que es la propuesta Bueno, esto es como siempre. Ya, pero es que eso es absurdo de estas cosas, ¿no? El problema que tenemos cuando tenemos unos indocumentados al frente en la toma de decisiones importantes. Y ya está. Bueno, España no pinta nada en la los que Unión tenemos Europea. una edad conocimos los economatos de comisiones obreras. Me refiero en cuanto a los supermercados públicos. Yo creo que aquí hay dos cosas a tener en cuenta. Por supuesto, primero las personas, incluso primero las que están allí todavía en la zona de conflicto, y después las personas, sean como parte de empresa o sean simplemente personas como tal, a la hora de cómo le va a repercutir esto. Pero aquí hay un tema de fondo que se nos pasa, al margen de las actuaciones que Pedro Sánchez de manera bilateral ha tenido con Trump. Hay un tema que se nos escapa. Llevamos, sobre todo desde el 2022, con una realidad encima de la mesa, que cada año que pasa, y más con los actores que aparecen en escena en la política internacional, nos deja más en evidencia y no se ha hecho nada, y se llama Europa. Europa lleva el 2022 intentando coger cartas en esta partida del 1 y no coge ni el 1 ni el 2. Es que no la coge nunca, y esta vez es que es más sangrante todavía, porque ahora hasta von der Leyen va por un lado y la Comisión va por otro. Esto es algo que tenemos que hacernos ver, porque es que esto repercute más incluso que la política concreta de un presidente en concreto durante un periodo concreto. Es que Europa lleva paseando o mareando la perdiz muchísimo tiempo y cada vez perdemos más impacto en lo que es la política internacional y nosotros. Claro, y esta política internacional yo lo quiero hacer siempre con el gancho alicantino, quiero decir, nos repercute en las empresas de calzado, en los del azafrán, sí, pero en todo, va a beneficiar el turismo, en la agricultura. Va a beneficiar el turismo. Sí, claro, evidentemente toda la parte que ya no hay... toda la parte... Probablemente los turistas que tenían pensado ir a aquella zona vendrán aquí, pero toda eso la es coyuntural. De la provincia de Alicante... Eso es coyuntural. A mí lo que me interesa nos puede es... perjudicar a los que estamos aquí por una alza de precios, sí, ¿vale? Pero a mí esas cosas son coyunturales. Esto es como cuando se beneficiaba a alguien de los piensos de Ucrania y nosotros no, del grano de Ucrania y nosotros no. Lo estructural es lo que me preocupa, porque claro, del 2022 con la polémica de Ucrania-Rusia hasta el 2026, mediados con esta polémica, hemos estado 4 años mareando la perdiz y por en medio ha estado Palestina y otras muchas cosas que nos han dejado en evidencia ante la política internacional. Y los chinos, los indios, cuidado, no nos perdamos de vista los indios, los rusos y los americanos muy tontos no son y deben de ver quién es el débil de esta película. Y por cierto, quién está en el centro del tablero logístico de esta película. Yo coincido mucho además con Ramón porque creo que hay una perspectiva de la Unión Europea que no es real. Es decir, aquí hay un conjunto institucional que además lo marca el Tratado de Lisboa, son 7 las instituciones y la Comisión ejerce el poder ejecutivo, además de ser la guardiana de los tratados, es denominada así en los tratados de la Unión Europea, con lo cual es la que tiene que velar por la legalidad del cumplimiento de todos aquellos tratados de la Unión Europea. Ahora mismo están representados los comisarios de los distintos países allí, pero es que además está el Consejo de la Unión Europea, que es el Consejo de Ministros, es decir, donde están representados los gobiernos de los países de la Unión Europea. Todo este bloqueo, choque de trenes de poderes está haciendo que efectivamente ahora mismo tampoco, y obviamente en un conflicto con este nivel internacional, aparece en segundo plano, que es el primero junto a Ursula von der Leyen, la alta representante de la Unión Europea
Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad Común, es decir, en este caso, Kaja Kallas. Josep Borrell fue el anterior alto representante, que es ministro de Exteriores a estos efectos de la Unión Europea y es jefe de la diplomacia europea. Y para jugar en esta liga hay que conocer muy bien la Unión Europea, desde dentro y tu país. Y que Josep Borrell estuviera en la estructura orgánica de la Unión Europea hacía ver con buenos ojos, o por lo menos tener una referencia de lo que es España. Ahora mismo España, con toda la estructura que tenemos, el choque de trenes y estas últimas declaraciones de la presidenta de la Comisión, España no pinta nada en la Unión Europea. Y esto nos va a pasar mucha factura. Otra gran persona conocedora de todos los conflictos y de lo que está pasando también en la Unión Europea es el señor Margallo. Y son dos personas que coinciden en el argumento. Las represalias repercuten en nuestros empresarios, en nuestras pequeñas empresas, en esas empresas familiares, como antes decía, de calzado, de plásticos, de agricultores, de mármol o de cualquier producto que se fabrica en la provincia de Alicante, como decía César Quintanilla, especialmente aquellos exportadores, muchos que han salido adelante, pero claro, con un gobierno que señala a los empresarios poco claro, es que el problema es que estamos señalando a los empresarios que les va bien, y a muchos empresarios que cuidan a sus trabajadores. Por ejemplo, el caso de Mercadona es llamativo, que es una persona que cuida a sus trabajadores, que les da beneficios, etcétera, pero lo critican que gane dinero. No, ojalá que ganen dinero. A mí me parece bien que ganen dinero el empresario si al final repercute en el país. Y especialmente, en fin, a ver si se soluciona esta situación. Nos podría preocupar mucho porque no solamente por la subida de precios, es verdad que al final lo vamos a pagar todos con esa subida de precios a través de los costes de producción de las empresas, pero sobre todo puede repercutir mucho en el empleo de nuestras familias, de nuestros amigos que están trabajando en estas industrias de la provincia de Alicante, históricamente emprendedoras, que han salido por el mundo a buscarse la vida y que ahora ven cómo las barreras internacionales les van a impedir poder generar negocio, y esto nos perjudicará a todos. Ramón, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros por acogerme. Gracias, Carmen. Un placer, Andrés. José María, muchas gracias. Un placer. Fernando, gracias. Muchas gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por su atención. Volvemos en el próximo programa, aquí en Alicante Actualidad.